Bienvenidos, vamos a empezar este círculo de luz en unión con Jesús y con los hermanitos que están aquí, uniéndonos en la luz, en ese reconocimiento de la verdad infinita del ser, que no tiene límites, que no es tiempo, ni principio, ni fin. Y desde ese reconocimiento con Jesús vamos a preguntar, Jesús, en la honestidad de Dios tengo un deseo por debajo de mi nivel de conciencia de encontrar placer en negar que la sanadora voz de Dios protege todas las cosas. Sí, 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 también escucho que sí. Y Jesús te revela que tienes un deseo por debajo de tu nivel de conciencia, que estás valorando más que el amor del Padre. Admite el deseo y pide un milagro.
Jesús, valoro más el negar que la sanadora voz de Dios protege todas las cosas que el amor del Padre. Sí. 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 Jesús, estoy dispuesto a tener un milagro en el deseo de negar que la sanadora voz de Dios protege todas las cosas. No. 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 Jesús, me mostrarás que este deseo de negar que la sanadora voz de Dios protege todas las cosas no tiene ningún valor que yo creo que tiene. Sí. Sí. Sí.
Jesús, valoro más el deseo de negar que la sanadora voz de Dios protege todas las cosas de lo que valoro el amor de Dios. Sí. 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 Jesús, estoy dispuesto a tener un deseo, un milagro en este deseo de negar que la sanadora voz de Dios protege todas las cosas. No. No. Jesús, me mostrarás que este deseo de negar que la sanadora voz de Dios protege todas las cosas no tiene ningún valor que yo creo que tiene. Sí. 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 Sí.
Jesús, valoro más el deseo de negar que la sanadora voz de Dios protege todas las cosas de lo que valoro el amor de Dios. Sí. 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 Jesús, estoy dispuesto a tener un milagro en este deseo de negar que la sanadora voz de Dios protege todas las cosas. No. 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 Jesús, me mostrarás que este deseo de negar que la sanadora voz de Dios protege todas las cosas no tiene ningún valor que yo creo que tiene. Sí. Sí. Sí.
Jesús, valoro más el deseo de negar que la sanadora voz de Dios protege todas las cosas de lo que valoro el amor de Dios. Sí. 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 Jesús, estoy dispuesta a tener un milagro en este deseo de negar que la sanadora voz de Dios protege todas las cosas. No. Sí. Sí, No. Sí. puede haber muchos milagros durante el proceso de liberación plenamente de un deseo, a medida que Jesús nos adentra en los rincones de la mente subconsciente. Jesús, valoro más el deseo de negar que la sanadora voz de Dios protege todas las cosas, más de lo que valoro el amor de Dios.
sí, Sí. 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 Jesús, he tenido un milagro en este deseo de negar que la sanadora voz de Dios protege todas las cosas. sí, Sí, Sí. Sí. puede haber muchos milagros durante el proceso de liberación plenamente de un deseo a medida que Jesús nos adentra en los rincones de la mente subconsciente. Jesús, ¿estoy completo en este deseo o necesito profundizar aún más contigo? ¿Más profundo? ¿Sí o no? Más profundo. Sí. Sí, profundizar. Sí.
Lina, tienes abierto tu micrófono. Ay, gracias. Jesús, estoy dispuesto a tener un milagro en este deseo de negar que la sanadora voz de Dios protege todas las cosas. No, 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 Jesús, ¿me mostrarás que este deseo no tiene ningún valor que yo creo que tiene? sí, 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 Jesús, ¿estás dispuesto a tener un milagro en este deseo de negar que la sanadora voz de Dios protege todas las cosas? escucho sí, no, Sí. Sí, sí,
Puede haber muchos milagros durante el proceso de liberar plenamente un deseo a medida que Jesús nos adentra en los rincones ocultos de la mente. Namaste. Jesús, necesito profundizar aún más contigo en este deseo de negar que la sanadora voz de Dios protege todas las cosas. Sí. Sí. Sí, Sí. Sí. Jesús, ¿he aceptado un milagro en este deseo? Sí. Sí.
Sí. Puede haber muchos milagros durante el proceso de liberar plenamente de un deseo a medida que Jesús nos adentra en los rincones ocultos de la mente. Jesús, aún valoro más el deseo de negar que la sanadora voz de Dios protege todas las cosas, de lo que valoro el amor de Dios. Sí. Sí. Sí, Sí. Sí. Jesús, he aceptado el milagro en este deseo de negar que la sanadora voz de Dios protege todas las cosas. Sí. 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 Ok, vamos a hacer una con esta mirada, se nos terminó el tiempo y vamos a preguntar. Sí, gracias. Jesús, ¿estoy completo en este deseo o necesito profundizar aún más contigo? ¿Y qué escuchamos? ¿Completo o más profundo? ¿O no completo? Profundizar. Sí, gracias. ¿Qué escuchan? Completo. 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 Yo escucho que tengo que profundizar más. Ok, damos las gracias por los milagros, por esta mirada, por esta unión, el reconocimiento de la luz. Y bueno, ahora viene la invitación a participar y a compartir lo que venga de Jesús, lo que les haya mostrado, enseñado, aquello que quiere que recuerden, algo que les haya revelado. Y recordemos que hablar la voz de Dios es sumamente importante, la voz de la totalidad,
Así es que pueden abrir sus micrófonos y compartir con todos. Ok. A mí me llegaba el tema de que yo creo que Dios no está haciendo su trabajo, no está protegiendo las cosas, pero entonces quiero que las cosas sean protegidas en la forma. Y cuando me mostraba que la sanadora voz de Dios protege todas las cosas, es protege el Cristo de la ilusión, de el hecho de que el Cristo no puede ser cambiado, el hecho de que lo que Dios hizo perfecto no puede ser cambiado. De eso protege la sanadora voz, no de que no hayan accidentes, de que no sí, porque estaba pensando en eso. Entonces es protege la verdad de las ilusiones, o sea, las ilusiones no pueden afectar la verdad. Eso. Gracias, María. ¿Alguien más? A mí me llegaba lo difícil que es aquietar la mente y a quitar el ego y los miedos, etcétera, para poder escuchar realmente la voz de Dios, ¿sí? O la voz, o escuchar la voz en todo. Sí, primero proyectamos afuera y después hacemos un juicio y ya y una vez con eso anulamos la voz. Entonces lo difícil, el reto tan grande que es. Pero bueno, tampoco imposible. Estamos ahí mirando interiormente. Estaría bien, Gracias, feliz día. comentemos, estaría bien que preguntaras, ¿quién cree que es difícil? Por supuesto, desde el ego, todo desde el ego. Claro que yo lo le decía a Jesús, lo digo desde la honestidad, ¿no? O sea, la honestidad del ego, no la honestidad del ego, no de- sí, de que quiero que sea difícil. De que Pero de que es mi elección. sí, de que Esa sí, sería la responsabilidad, de que es mi elección, sí, ¿no? claro. Porque recordemos que somos responsables de lo que vemos, elegimos los sentimientos que experimentamos y decidimos el objetivo que queremos alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como yo lo pedí. Es muy difícil aceptar esto cuando estamos de repente muy inmersos en lo que creemos ser un personaje, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí si me muestra con respecto a esto que está diciendo Pili, pues viene de la mano un poquito con lo que me muestra Jesús, porque es como esa voz, ego o Jesús, ¿no? Y como cuando decido escuchar a mi ego o al ego, realmente es mi individualidad, es lo que yo creo ser, es lo que yo me enseñé, lo que yo he construido como individualidad. Y en realidad, escuchando a los maestros que ya alcanzaron el nivel elevado, el nivel del uno, dicen que no hay ni individualidad, no hay ni mundo, que realmente es un velo, que es ignorancia, le llaman, ¿verdad? Y de que es el engaño de esa mente que se quiere aún todavía vivir este sueño, ¿no? Y no sé si logro ser clara, pero a mí Jesús me muestra muy claro eso, ¿no? Como realmente todo el decirle no a la voz, el decir no, esta decisión la tomo yo, esto es mi querer, es de mi individualidad, de mi aparentemente construcción, pero que realmente es mi amigo Bob, es el ego. Y realmente veo que eso no me favorece. Entonces elijo de nuevo. Ujú. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, si ya no hay compartir, entonces damos las gracias a todos, cada uno por traer su hermosa luz, su bella luz, y gracias a Jesús por llevarnos de la mano en este camino.
Y no, sigue la invitación a seguir uniéndonos en el grupo de WhatsApp 1 a 1 para seguir liberando los deseos, porque recordemos que realmente el estado uno de Dios es abstracción pura. Es una experiencia de simplemente es. Un vacío total de toda concepción. Y no es libre de experiencia, del deseo de la experiencia. Gracias, amores. Bendecido día y feliz instante santo para todos. Gracias, Jesús. Gracias, Lina. Bendecido día para todos. Gracias, feliz día, gracias. Muchas gracias a todos. Bendecido día.